Muchas personas creen que Dios solo castiga lo grande, pero ¿y lo que ocurre entre cuatro paredes? ¿Sabías que ciertos pecados sexuales no solo rompieron familias, sino que encendieron la ira de Dios al punto de destruir ciudades enteras? Lo que estás a punto de ver no es solo historia bíblica, es una advertencia viva. Porque algunos de estos pecados aún están presentes hoy y podrían estar tocando tu casa sin que lo notes. Quédate, porque conocer esta verdad puede cambiar tu destino eterno. Sodoma y Gomorra, nombres que estremecen incluso siglos después, fueron ciudades marcadas por la lujuria y la inmoralidad sin freno. La palabra relata que la maldad de sus habitantes había llegado al colmo. No era solo pecado ocasional, era una cultura entera sumergida en la perversión, donde la corrupción del alma se había normalizado. Ignoraban abiertamente las leyes divinas, ridiculizando la moralidad y abrazando el pecado como estilo de vida. En esos días, vivir en Sodoma era caminar cada día más lejos del corazón de Dios. Los ángeles enviados a visitar a Lot fueron recibidos con deseos abominables. La escena es tan cruda como simbólica. Los hombres de la ciudad rodearon la casa y exigieron abusar de ellos. Esto no fue simplemente una muestra de lujuria desenfrenada, sino una expresión de completa rebelión espiritual. El rechazo a la hospitalidad sagrada era, en realidad, una muestra de cómo el pecado había tomado control total. Cuando la inmoralidad sustituye la compasión, el juicio se acerca inevitablemente. Dios, quien es lento para la ira y grande en misericordia, no actuó precipitadamente. Aún así, llegó un punto en que el clamor del pecado no pudo ser ignorado más. Lot fue advertido de huir. Su esposa, incapaz de cortar lazos con su pasado, miró atrás y se convirtió en estatua de sal. ¡Qué enseñanza tan poderosa! Cuando Dios te llama a dejar atrás el pecado, no puedes permitirte la nostalgia de lo que destruye. ¿Cuántas veces hoy deseamos volver a lo que nos aleja de Él? La destrucción vino con fuego y azufre, una sentencia tan literal como simbólica. El fuego purifica y consume, así fue el castigo divino. Sodoma no fue simplemente arrasada físicamente, sino despojada de su nombre como lugar de morada. El juicio divino cayó como advertencia eterna para quienes eligen la desobediencia como bandera. El pecado, cuando se instala como costumbre, demanda justicia. Y el Dios que es amor también es justo. Y en medio de esta historia trágica aparece Lot, un hombre justo en medio del caos, aunque no sin fallos. Su vida nos recuerda que incluso en entornos corruptos podemos elegir honrar a Dios. Pero también aprendemos que vivir rodeado de maldad puede adormecer la conciencia. Lot ofreció a sus hijas en lugar de los forasteros, un acto confuso y perturbador. Nos enseña que la presión del pecado colectivo puede deformar incluso las decisiones de los piadosos. La Biblia nos muestra que después de huir de la destrucción, Lot se refugió con sus hijas en una cueva. Lo que vino después es una historia igual de dolorosa. Las hijas de Lot, temiendo no dejar descendencia, emborracharon a su padre y cometieron incesto. El resultado fueron dos pueblos, Moab y los amonitas. El pecado no terminó con el fuego. Sus consecuencias siguieron generando divisiones y conflictos en Israel. La inmoralidad no solo trae juicio, también deja huellas. Hoy en día, muchos normalizan lo que antes era visto como desviación. La cultura moderna se asemeja a Sodoma. Se glorifica el deseo, se ridiculiza la obediencia, se idolatra la libertad sin límites. Pero Dios no cambia. Su justicia sigue firme y su llamado a la santidad es más urgente que nunca. Salid de en medio de ellos, dice el Señor. ¿Estamos escuchando o seguimos mirando atrás, como la esposa de Lot? La historia de Sodoma y Gomorra es más que un recuerdo. Es un espejo.
¿Qué partes de nuestra vida se parecen a esas ciudades? ¿Dónde hemos tolerado la inmoralidad como algo normal? Jesús mismo dijo, como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. La señal está clara. Dios no ignora el pecado que el mundo quiere justificar. Él actúa y lo hará otra vez. Pero antes de cerrar este capítulo, mira la historia con otros ojos. A veces, el juicio revela también una misericordia escondida. A Lot le fue ofrecida una salida. Hubo advertencia. Hubo oportunidad de huida. Y esa es la clave para el siguiente episodio. Cuando el pecado de una ciudad pone en riesgo a una nación entera. ¿Qué ocurre cuando la violencia toca la puerta del pueblo de Dios? ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. Gibeá era parte del territorio de Israel, pero sus actos se asemejaban más a los de Sodoma. Una noche, un hombre levita viajaba con su concubina buscando hospedaje. Finalmente, un anciano los acogió en su casa. Pero al caer la noche, un grupo de hombres malvados rodeó la vivienda exigiendo abusar del viajero. Una escena escalofriante que demuestra cuán profundamente se había corrompido la moralidad de la ciudad. No eran extranjeros, eran israelitas. Eso es lo más aterrador. El anciano suplicó, pero los hombres no retrocedieron. La situación llegó al extremo de entregar a la concubina para salvar al huésped. Aquella mujer fue abusada durante toda la noche, hasta morir. Su cuerpo, abandonado en la puerta, se convirtió en símbolo de la descomposición espiritual de todo un pueblo. No era solo un crimen sexual, era una traición a las leyes divinas, un desprecio por la dignidad humana, una manifestación de la corrupción interna que se había infiltrado incluso en Israel. El levita, en un gesto impactante, dividió el cuerpo de la mujer en 12 partes y las envió a cada tribu de Israel. Este acto sangriento no era gratuito, era un grito de alarma. «Miren lo que hemos permitido entre nosotros», gritaban esos restos, y así el crimen de Gibeá provocó una sacudida nacional. La tribu de Benjamín, de donde provenían los agresores, se negó a entregar a los culpables. Eligieron la lealtad tribal por encima de la justicia divina. Un error trágico. Lo que siguió fue una guerra civil. 11 tribus contra una. Israel, desgarrado por dentro, luchó contra sus propios hermanos. La tribu de Benjamín casi fue exterminada. Solo quedaron 600 hombres. Las consecuencias del pecado no solo fueron personales, sino nacionales. La inmoralidad de unos pocos llevó al colapso de muchos. Aquí se ve claramente cómo la falta de arrepentimiento y la protección del pecado destruyen familias, comunidades y hasta naciones. En este episodio también vemos reflejos del abuso de poder y la venganza desmedida. La búsqueda de justicia se convirtió en furia incontrolada. ¿Cuántas veces sucede lo mismo hoy? Una injusticia se responde con más violencia. Pero Dios llama al arrepentimiento, no a la aniquilación. Sin embargo, la tribu de Benjamín no escuchó esa voz. Eligieron la soberbia, y por eso casi desaparecen. Lo irónico es que todo esto ocurrió dentro del pueblo escogido por Dios. No era una nación pagana, eran los hijos de Israel, conocedores de las leyes divinas, del tabernáculo, del sacerdocio, de la justicia santa. Pero la idolatría silenciosa, esa que pone la tribu, el ego o el orgullo por encima de la palabra, los cegó. Esto nos enseña que uno puede estar en la iglesia y aún así vivir en rebelión contra Dios. La religión sin obediencia es una farsa.
Cuando se protege el pecado, se condena la moralidad. Cuando se justifica el abuso, se condena a las víctimas. Este crimen no fue solo de unos agresores, fue también de una tribu que no supo rendir cuentas. Hoy aún ocurre. Hay iglesias que protegen líderes corruptos, familias que encubren a abusadores, comunidades que prefieren callar antes que incomodar. Pero la justicia divina, aunque tarda, no falla. La historia de Gibeá clama al cielo como la sangre de Abel. El juicio fue inevitable. Pero entre las ruinas también hubo un remanente. 600 hombres de Benjamín sobrevivieron. Y la misericordia de Dios, aún en la tragedia, se mostró. Se hizo un esfuerzo para preservar su linaje, para que no se extinguiera por completo. Una vez más, vemos que el juicio divino no es odio, es corrección. Dios castiga, sí, pero también restaura. Y así como la historia de Sodoma abrió las puertas al drama de Gibeá, esta tragedia tribal, a su vez, nos lleva a otra escena aún más íntima y desconcertante. No será en las calles ni en guerra abierta, sino en una cueva, donde el pecado vestirá de temor y desesperación el corazón de dos jóvenes mujeres, las hijas de Lot. El fuego aún ardía en la memoria de Lot, cuando huyó con sus hijas hacia una cueva en las montañas. Todo lo que conocían había sido destruido. Sodoma era ya ceniza, y la esposa de Lot, convertida en estatua de sal, no volvería a sus brazos. La soledad envolvía el aire, y el temor al olvido de su linaje se convirtió en una sombra pesada. Las hijas de Lot, desconectadas de toda esperanza humana, tomaron una decisión que cambiaría la historia. Emborracharon a su padre y se acostaron con él. No fue una acción espontánea, fue planificada. En sus mentes, distorsionadas por el trauma y la desesperación, creyeron que estaban preservando la vida. Pero la forma en que lo hicieron revela algo más profundo, una falta de confianza en que Dios podía abrir caminos donde no los había. En vez de orar o esperar, actuaron según su entendimiento limitado, repitiendo un patrón que muchos hoy replican: tomar decisiones impulsivas desde el miedo y no desde la fe. El incesto, condenado por las leyes divinas, fue aquí el resultado de una lógica humana sin dirección espiritual. El vino se convirtió en el velo de la conciencia y la falta de moralidad en la justificación del pecado. A veces, lo que creemos una salida rápida a un problema es en realidad una trampa que deja marcas para generaciones. Así nacieron dos pueblos, Moab y Amón, pueblos que, más adelante, serían enemigos constantes de Israel. El pecado privado tiene consecuencias públicas. Y aquí hay algo crucial. Estas hijas eran hijas de Lot, el hombre que había sido rescatado por los ángeles. Habían visto con sus propios ojos la destrucción causada por la lujuria, el abuso y la inmoralidad en Sodoma. Pero aún así, repitieron patrones similares. Esto demuestra que ver juicio no garantiza sabiduría y que la santidad no se hereda, se elige. ¿Cuántos hijos de creyentes hoy siguen caminos oscuros por falta de dirección espiritual después de una crisis? Moab y Amón no fueron solo nombres tribales, representaban ideologías. Los moabitas y amonitas se volvieron conocidos por sus prácticas idólatras, su corrupción moral y su constante oposición a Israel. En otras palabras, un pecado cometido en secreto dio a luz culturas enteras construidas sobre cimientos de desobediencia. Esto es una advertencia poderosa para nosotros. Lo que sembramos en el dolor puede germinar en destrucción si no permitimos que Dios sane primero nuestras heridas. Y sin embargo, Dios no desecha completamente lo que nace en la vergüenza. Ruth, la moabita, se convierte en parte del linaje de Jesús. La redención alcanza incluso donde el pecado comenzó.
Pero la historia de las hijas de Lot sigue siendo un espejo que refleja cómo el miedo puede llevarnos al borde de decisiones que contradicen la voluntad divina. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. ¿Cuántas veces tratamos de resolver nuestra vida por nuestra cuenta cuando todo parece perdido? Nos metemos en relaciones tóxicas, negocios dudosos, caminos de traición, todo por miedo al abandono o al futuro incierto. Lo que hicieron las hijas de Lot nos recuerda que incluso el deseo de preservar lo bueno puede derivar en el mal si no consultamos al Señor. ¿Qué decisiones estás tomando desde el miedo en vez de la fe? Y así, desde una cueva de pecado y silencio, emergen dos linajes que marcarán la historia de Israel con conflicto y contaminación espiritual. Pero no será la última vez que veamos la corrupción surgir desde dentro del pueblo. Porque el siguiente capítulo no sucede en los montes ni en una ciudad pagana, sino dentro mismo del tabernáculo, donde los hijos de un sacerdote profanan lo sagrado. En tiempos antiguos, el tabernáculo era el lugar más sagrado de Israel. Allí habitaba la presencia de Dios y solo unos pocos tenían el privilegio de ministrar ante él. Elí, sacerdote respetado, servía como juez y guía espiritual, pero su linaje, que debía reflejar la santidad del sacerdocio, se convirtió en escándalo. Sus hijos, Hofni y Fineas, no eran hombres de Dios, sino corruptos disfrazados de santos. Usaban su posición para alimentar su lujuria, su codicia y su orgullo. No se trataba de errores humanos comunes. Hofni y Fineas despreciaban las leyes divinas con descaro. Abusaban sexualmente de mujeres a las puertas del tabernáculo y robaban las ofrendas destinadas al Señor. ¿Imaginas eso hoy? Pastores violando la confianza de sus fieles, corrompiendo el púlpito. Lo que era santo se convirtió en espectáculo de impureza. Cuando lo sagrado se pervierte, el juicio no tarda en llegar. Dios es paciente, pero no indiferente. El pecado en el sacerdocio tiene una gravedad especial, porque cuando el líder cae, muchos tropiezan. El pueblo, viendo el mal sin consecuencias, se adormece. El tabernáculo, que debía ser faro de esperanza, se volvió símbolo de corrupción. Y Elí, aunque conocía los actos de sus hijos, no los confrontó con firmeza. Este silencio cómplice fue parte del problema. Porque honraste más a tus hijos que a mí, le dice el Señor en 1 Samuel 2:29. Una frase que retumba como martillo. Las consecuencias fueron devastadoras. Dios levantó a un profeta, Samuel, y le reveló el fin de la casa de Elí. Y cuando llegó el día, Hofni y Fineas murieron en batalla. El arca de Dios fue capturada por los filisteos, y Elí, al oír la noticia, cayó de espaldas y murió. Así termina un linaje que se alejó de su llamado. Esta historia nos enseña que no se puede jugar con lo santo, que la gracia no anula la responsabilidad. En nuestros días, muchos líderes religiosos abusan de su poder, usan el nombre de Dios para manipular, enriquecerse o encubrir pecados. La historia de Hofni y Fineas no es solo un relato antiguo, es un espejo contemporáneo. Cada vez que el ministerio se vuelve un negocio, cada vez que se ignora el clamor de las víctimas, se repite el ciclo de corrupción. Y Dios, que ve en secreto, actúa en su tiempo. Pero también hay esperanza en medio del juicio. En ese mismo tiempo de oscuridad, Dios estaba preparando a Samuel, un niño criado en el tabernáculo, pero con un corazón puro. Esto nos recuerda que cuando unos fallan, Dios levanta a otros. El liderazgo espiritual no se hereda, se cultiva con obediencia. Samuel, que escuchaba la voz de Dios desde niño, se convirtió en un profeta fiel. Y eso nos inspira. Aún en tiempos de corrupción, Dios sigue hablando. Lo más trágico de Hofni y Fineas es que conocían la verdad. No eran ignorantes.
Sabían cómo agradar a Dios, pero eligieron el camino del abuso y la rebeldía. Esto revela un principio profundo. No basta con conocer la palabra, hay que vivirla. El conocimiento sin santidad es solo fachada. Y una fachada, tarde o temprano, se derrumba. Hoy, muchos creen que sus actos ocultos no serán revelados, que su sacerdocio los protege. Pero la historia de Elí nos enseña que nadie está por encima del juicio divino. Lo sagrado exige integridad. Y cuando Dios dice basta, ni la tradición, ni el cargo, ni el apellido pueden detener la justicia. Porque Dios no tolera que se pisotee su nombre. Y mientras el juicio caía sobre el tabernáculo, en otro rincón del campamento de Israel comenzaba a gestarse otra rebelión. No en las carpas del sacerdocio, sino en los corazones seducidos por mujeres extranjeras, en el culto a un dios pagano que desataría plaga y muerte entre los escogidos. En medio del desierto, cuando Israel se acercaba a la tierra prometida, algo inesperado ocurrió. Ya no eran los egipcios ni los cananeos quienes amenazaban al pueblo. Esta vez, la tentación vino disfrazada de placer. Las mujeres moabitas se acercaron a los hombres de Israel, no con espadas, sino con miradas seductoras y banquetes llenos de idolatría. Lo que comenzó como deseo, pronto se convirtió en adoración perversa. El pueblo cayó, rendido ante Baal Peor. Baal Peor no era solo un ídolo más, era un culto profundamente inmoral. Sus rituales incluían orgías, sacrificios y prácticas abominables. La lujuria, el incesto y el pecado se celebraban como actos espirituales. Y hombres que habían visto milagros, cruzado el Mar Rojo y recibido maná del cielo, ahora se arrodillaban ante una deidad pagana, por deseo carnal. Es un recordatorio brutal. El cuerpo, cuando gobierna el espíritu, arrastra al alma a la destrucción. La consecuencia fue inmediata y severa. Una plaga enviada por Dios comenzó a arrasar el campamento. En solo días murieron 24,000 personas. 24,000, no por guerra, sino por pecado. Porque lo que parecía solo placer era en realidad traición espiritual. En Números 25 leemos que la ira de Dios se encendió contra Israel. Y mientras el juicio caía, uno de los israelitas tuvo la osadía de traer a una mujer madianita a su tienda delante de todos. Fue entonces cuando Fineas, nieto del sacerdote Aarón, tomó una lanza y actuó con celo por Dios. Entró en la tienda y atravesó a ambos con un solo golpe. Un acto violento, pero simbólicamente purificador. Esa acción detuvo la plaga. No fue crueldad, sino justicia santa. Dios mismo dijo: Fineas ha apartado mi ira de los hijos de Israel porque tuvo celo por mí. La idolatría no se combate con tolerancia, sino con decisión. Y aquí hay un principio clave. Lo que toleras te transforma. Lo que minimizas te esclaviza. Israel no cayó por ignorancia, sino por dejarse llevar. El pecado no entró con ejército, sino con seducción. Muchas veces, el enemigo no ataca de frente. Se disfraza de oportunidad, de romance, de diversión. Y cuando bajamos la guardia, entregamos más que el cuerpo, entregamos el alma. Las consecuencias del culto a Baal Peor se extendieron más allá de la plaga. Años después, los moabitas y amonitas, descendientes del incesto de las hijas de Lot, seguirían contaminando a Israel con idolatría. El pecado nunca se queda quieto, se reproduce, como una raíz amarga que, si no se arranca, dará frutos de muerte generación tras generación. Y por eso, la Escritura insiste en el arrepentimiento como única vía de restauración. Hoy en día, Baal Peor tiene otros nombres: pornografía, libertinaje, relativismo moral. La lujuria sigue vistiendo ropajes modernos, pero el resultado es el mismo: separación de Dios, corrupción del alma y muerte espiritual.
¿Cuántas vidas han sido destruidas por un clic? ¿Cuántos hogares deshechos por seguir un deseo desordenado? Israel cayó por rendirse al placer, y nosotros estamos cayendo igual. Pero aún hay Fineas en este tiempo, hombres y mujeres dispuestos a levantar la lanza del celo santo, no para matar, sino para cortar con todo lo que ofende a Dios, para restaurar la pureza en el templo del Espíritu. Porque cuando hay arrepentimiento verdadero, la plaga se detiene, y Dios, en su misericordia, vuelve a habitar entre su pueblo. Sin embargo, aunque la idolatría y la inmoralidad infectaron al campamento, el drama no termina allí. Porque ahora la tragedia toca la puerta del palacio. Una familia real, marcada por el favor divino, será sacudida por un acto de violencia dentro de sus propios muros, y sus consecuencias resonarán durante generaciones. La historia de Amnón y Tamar es una herida profunda en la genealogía del rey David. Todo comienza con un deseo maldito, una lujuria disfrazada de amor. Amnón, el primogénito de David, se enamora obsesivamente de su media hermana Tamar, pero su amor no era santo, ni puro, ni paciente. Era enfermizo, egoísta y obsesivo, tanto que se enfermó literalmente por no poder poseerla. Así de poderoso puede ser un deseo descontrolado cuando no se somete a las leyes divinas. Siguiendo un consejo perverso, Amnón finge estar enfermo y pide que Tamar le prepare comida. Ella, inocente, accede sin sospechar. Lo que sigue es una de las escenas más desgarradoras de toda la Biblia. Un hermano que fuerza a su hermana, destruyendo su dignidad, su futuro y su alma. La violación no es solo un acto físico, es una traición devastadora. Tamar, al ser deshonrada, fue rechazada incluso por el agresor que decía amarla. El pecado siempre miente, promete placer y entrega ruina. Después de la violación, la crueldad de Amnón se multiplica, la desprecia, la echa de su habitación y la deja con su vergüenza. Tamar rasga su túnica de princesa y se sienta en ceniza como símbolo de su dolor. Nadie en la corte pudo sanar esa herida, nadie la defendió. Ni siquiera David, su padre, quien aunque se enojó, no tomó medidas contra su hijo. Este silencio dolió más que la traición. El pecado tolerado en la familia se convierte en maldición generacional. Absalón, hermano de Tamar, no olvidó, guardó silencio, pero no perdonó. Durante 2 años, el veneno de la venganza creció en su corazón hasta que finalmente invitó a Amnón a una fiesta y lo mandó matar. Así comenzó la decadencia de la casa de David. Lo que comenzó como lujuria se convirtió en violación, luego en traición, después en asesinato y más adelante en guerra civil. El pecado nunca se queda donde empieza, se ramifica. Este capítulo oscuro de la Biblia nos enseña muchas cosas. Primero, que la violencia sexual es una abominación ante Dios. Segundo, que el silencio ante la injusticia no es neutralidad, es complicidad. Y tercero, que los pecados no enfrentados destruyen más que a los culpables, envenenan a todos los que los rodean. ¿Cuántas familias hoy están divididas por traumas ocultos? ¿Cuántos abusos han sido ignorados por cuidar la imagen? David tenía autoridad, pero no actuó. La ley de Dios no cambia. No violarás, dice el corazón de la Escritura. El abuso no es solo un crimen físico, es una rebelión espiritual. Y en el caso de Amnón, fue también incesto, un pecado castigado severamente en la ley mosaica. Tamar clamó: «No hagas esta infamia en Israel», pero su voz fue ignorada. ¿Cuántas Tamar siguen sin ser escuchadas hoy? ¿Cuántos Amnón siguen siendo protegidos por sistemas de poder dentro y fuera de la iglesia? Dios, sin embargo, no es indiferente. Aunque David no hizo justicia, el juicio vino.
El asesinato de Amnón fue solo el inicio de la desgracia en la casa real. A veces, el castigo no cae desde el cielo con truenos, sino que nace desde dentro, como una fruta podrida que arruina todo el cesto. La inmoralidad de un hijo, la omisión de un padre, la venganza de otro hermano. El dolor se propagó como plaga. Así es el pecado, silencioso al entrar, ruidoso al destruir. La historia de Amnón y Tamar sigue siendo una advertencia viva. Nos recuerda que los impulsos sexuales, cuando no se alinean con la voluntad de Dios, pueden desencadenar catástrofes. Que el poder sin temor de Dios se convierte en tiranía y que las heridas de las víctimas claman por justicia desde las páginas del tiempo. No se puede construir reino sin restauración. No se puede levantar altar sobre el silencio de Tamar. Pero si crees que esto fue lo peor, espera a lo que viene, porque el mismo David, que no castigó a Amnón, también cometió un acto similar, solo que esta vez no fue su hijo quien cayó, fue él mismo, el rey elegido por Dios, el hombre conforme a su corazón. Protagonizará uno de los pecados más conocidos y más trágicos de toda la Escritura. David, el ungido de Dios, el joven pastor que venció a Goliat, el rey que escribió salmos de adoración y conquistó Jerusalén, también fue un hombre que cayó profundamente. Su caída no comenzó con una espada, sino con una mirada. Desde la terraza de su palacio, vio a Betsabé bañándose. En lugar de apartar la vista y huir de la tentación, alimentó su deseo. Lo que empezó como un pensamiento prohibido se convirtió en un acto de adulterio. Así es el pecado. Seduce primero en la mente, después esclaviza en el cuerpo. Betsabé quedó embarazada. David, en vez de arrepentirse, intentó ocultarlo. Mandó llamar a Urías, su esposo, con la esperanza de que durmiera con ella y creyera que el hijo era suyo. Pero Urías, un soldado fiel, se negó a disfrutar del descanso mientras sus compañeros estaban en guerra. Su integridad fue mayor que la del rey. Al ver frustrado su plan, David ideó otro aún más perverso. Ordenó que Urías fuera puesto en la línea más peligrosa del frente y allí murió. Fue asesinato por encargo, disfrazado de estrategia militar. Este pecado no fue solo una falta moral, fue una cadena de traiciones. David traicionó a Betsabé, a Urías, al pueblo que lideraba y sobre todo a Dios. En 2 Samuel 12, el profeta Natán confrontó al rey con una parábola que lo expuso por completo. Cuando David reaccionó indignado ante la injusticia del cuento, Natán lo miró a los ojos y le dijo: «Tú eres ese hombre». Entonces David reconoció su culpa. «He pecado contra Jehová». No ofreció excusas, no culpó a nadie. Se quebrantó. La confesión abrió la puerta al perdón divino, pero no eliminó las consecuencias. El hijo fruto del adulterio murió. La espada nunca se apartó de su casa. Vino la violación de Tamar, el asesinato de Amnón, la rebelión de Absalón, el caos familiar. Dios perdona, pero la desobediencia deja cicatrices. El precio de seguir los deseos de la carne fue alto. David vivió para ver el dolor de su pecado repetido y amplificado en su descendencia. Sin embargo, a pesar de todo, David no fue desechado, porque Dios no se agrada en la caída del hombre, sino en su restauración. El Salmo 51 es un grito desde el abismo: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». Aquí vemos la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. David no solo sintió culpa, él cambió de dirección. Y aunque su nombre fue manchado por la tragedia, su corazón fue restaurado por la gracia. El caso de Betsabé también merece atención. Aunque muchas veces reducida a un rol pasivo, fue una víctima atrapada en la red de poder de un rey. Pero Dios no la olvidó. Ella fue honrada,
restaurada, y su hijo Salomón fue quien heredó el trono e inició la construcción del templo. Esto nos enseña que, incluso cuando nuestra historia comienza en el quebranto, Dios puede escribir un nuevo final lleno de propósito. La historia de David y Betsabé nos recuerda que nadie está exento de caer, que el pecado tiene consecuencias, pero que el arrepentimiento verdadero abre las puertas de la redención, que la justicia de Dios es real, pero también lo es su misericordia, que aún los más grandes pueden equivocarse y aún los más heridos pueden ser sanados. Al final, la lección es clara: el corazón quebrantado y humillado, Dios no lo desprecia. Ahora que conoces los pecados sexuales que desataron la furia de Dios, la pregunta es: ¿qué harás con esta verdad? No basta con saber, es tiempo de actuar. Examina tu corazón, rompe con lo que te aleja de Dios y vuelve a su santidad. Él no busca perfectos, busca arrepentidos. Déjame en los comentarios cuál de estas historias más te confrontó. Y si quieres seguir creciendo en la fe, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lo que viene puede transformar tu vida. Si creíste que los pecados sexuales solo trajeron juicio, espera a conocer la historia donde Dios usó el matrimonio con una prostituta para revelar su amor más profundo. Lo que viene te va a sorprender.